Reitero el agradecimiento por la invitación a quienes están acompañándonos. Siempre tengo la suerte de que se integran pacientes que uno ha tenido en la escasa actividad en años, pero que ha tenido esta oportunidad de ver, y me complace mucho eso además. Tenemos mucho para decir. Yo solamente quiero ocupar segunditos para decir que estoy presente en esta actividad porque entendí desde un principio que la actividad de la Escuela de Naturopatía del Uruguay tiene que ser apoyada. Y la compatibilidad que hay respecto a los conocimientos que vienen del lado de lo que uno hace con respecto a otros es muy grande. Entonces, creo que son conocimientos que pueden aprovecharse. Yo no vengo a dar cátedra de cómo se hace tal cosa en el marco de un consultorio, por supuesto. Pero trato de ilustrar de manera de que puedan tener bases para poder no rebatir, pero sí para no quedarse disminuidos frente a lo que pueden ser opiniones, a veces de personas con mucho peso, respecto a estas cosas. Porque entrando en tema de esto que nos convoca, la neuroinflamación nadie la va a cuestionar, pero la acidosis metabólica y su contrapartida, que es el fenómeno de la alcalinización, eso sí, para muchos va a ser algo que no tiene sostén ni biológico ni nada, y es todo lo contrario. Me alcanzaría con que tengan más fuerte el concepto al momento de que yo termine de dar mi charla hoy. Lo esquematicé un poco para tener más la oportunidad de divulgar esto. El concepto de pH o concepto de acidez o alcalinidad es fundamental en esto que vamos a encarar, porque no involucra solo neuronas. Yo primero tengo que ir a lo general, ¿no? Básicamente, cuando hablamos de lo que es acidez o alcalinidad, estamos expresando una escala, la escala conocida del pH, que es una escala, digamos, logarítmica, que tiene básicamente un punto neutro en el valor 7. Cuantos más protones, o sea, hidrógenos cargados, tiene, esta carga es más ácida, y cuanto menos tiene es más alcalina. Hay distintos componentes dentro de lo que es el organismo con variaciones muy grandes. Nosotros en el estómago tenemos un pH tan bajo, tan ácido, que por eso matamos microbios de todo tipo. Pero tenemos otras instancias, otras situaciones. Aquí, de lo que hay elegido, la bilis, por ejemplo, se encarga de que en el duodeno se alcalinicen elementos que pasaron del estómago y que estaban muy ácidos. ¿Tá? ¿Para qué? Para darle acción a que ciertas enzimas trabajen sobre ellos. Nosotros tenemos en la sangre un pH que está en el eje de este valor, que es 7.4. Pero es un rango, y se lo voy a repetir, es un rango, no un valor. ¿Tá? El rango de normalidad es el que ven aquí, de 7.35 a 7.45. ¿Y esto por qué es importante? Porque voy a machacar y me van a saber disculpar. Cuando hay gente que dice que lo de la alcalinización es una chantada, porque cuando uno come algo que es alcalino, enseguida lo agarra el ácido del estómago y se neutralizó y listo, cae en un simplismo que si uno no conoce nada tiene derecho a decir, bueno, me tengo que callar porque debe ser así. Sí, fisiológicamente ocurre eso, pero no es a eso que nos referimos con lo de la alcalinización de los alimentos o a través de los alimentos. Bueno, siguiendo con esto, dentro de la célula hay un nivel parecido, siempre es alcalino, de 7 para arriba, pero es un poco más flexible. ¿Y por qué es que nosotros tenemos esa relativa alcalinidad en nuestro organismo prevaleciendo? ¿Por qué? Porque es en ese pH de 7 y poquito que muchas enzimas funcionan de forma óptima.
que permiten hacer las reacciones que hay que hacer adecuadamente. Si nos pasamos de alcalino, algunas van a capotar. Y si nos volvemos un poco más ácidos o más hacia la neutralidad, también perdimos. El punto óptimo está allí, en ese rango. Por lo que explicamos acá, ¿verdad? Entonces, no son solo las enzimas, pero quiero destacar eso. Reacciones bioquímicas que tienen lugar en el organismo que no ocurrirían de la manera tan delicada y tan precisa si no fuera que estamos en el entorno del 7,4 en nuestra sangre y cerca del 7 en algunos tejidos, muchos tejidos. Así que esta es nuestra situación permanente, no es algo que está clavado en un valor fijo, está fluctuando. Está fluctuando. Esa es la normalidad. Lo que pasa es que todo apunta a que no nos salgamos de eso. Si nos pasamos en un sentido o en otro, si nosotros vamos de menos de 7,35, entramos en un estado que es acidemia. No es una acidosis metabólica leve, que es normal, digamos así, sino que es una acidemia. Y si nos pasamos para este otro lado, donde las situaciones de mucha alcalinidad, entramos en una alcalemia. Son situaciones que normalmente no tenemos. Quien entra en alguna de esas seguramente está internado, no estaría sentado acá escuchándome, sino que seguramente va a estar internado y con su salud comprometida que hay que equilibrar, porque tiene riesgos vitales. Es una lucha constante la que tenemos, viviendo el mundo moderno, una lucha constante contra lo que es tender a ser ácidos. Todo se da en contra. No es una visión, no es una visión, digamos, ni cataclísmica, ni fatalista, ni nada. Es la realidad del mundo moderno. Entonces, nos encontramos con ¿qué? ¿Por qué es eso? Porque hay muchos elementos que están apuntando a llevar hacia el pH más abajo de lo que debe. Y tenemos poco que nos sostiene aquí, ¿tá? Como para decir, bueno, vamos a aguantarlo. Así que siempre estamos luchando. No nos damos cuenta a veces, pero o lo hacemos conscientemente o nuestro organismo lo hace. Estamos luchando contra una tendencia hacia la acidificación, sobre todo. No tanto hacia la alcalinización. Pero no es cuestión de pasarse. Este extremo no es lo deseable, ¿no? Esto no es un triunfo sobre ítems de la salud. No es de ninguna manera. Tenemos que buscar equilibrios adecuados. Estos protones, la carga ácida, proviene en general, ¿no?, de ácidos orgánicos que producen las células debido a su funcionamiento, ¿no? Uno de los principales productores de estos ácidos son los músculos. Es la actividad orgánica, digamos, más destacada a través de la producción del ácido láctico. El ácido láctico es lo que surge del trabajo muscular a alta demanda. Cuando ustedes tienen que hacer un esfuerzo, el organismo no pregunta si hay reserva, a ver qué hacemos. No, lo hace y después paga uno el precio. Si yo tengo que correr rápido, si tengo que hacer un esfuerzo de mucha intensidad, lo hago. Después me viene la compensación. Voy a tener que jadear para eliminar parte de ese ácido a través de la respiración. En el momento en que yo hice el esfuerzo, esos segundos, produje mucho ácido láctico porque el músculo no iba a ponerse en marcha a oxidar la glucosa. No, lo hizo de entrada. Fermentó en 3 pasos locos, produjo un mínimo de energía como para poder tener la disponibilidad adecuada. Después se ve qué pasa. En el trabajo aeróbico, que es lento pero es poco intenso, uno va más o menos llevándola y entonces se va produciendo un mix donde está involucrado esto, pero también se libera en un nivel adecuado anhídrido carbónico, agua, y se va compensando debidamente. Entonces, esta es una de las situaciones normales y comunes. La otra es esta. Las células cancerosas tienen un metabolismo
preferente de fermentación de glucosa. No exclusivo, no exclusivo. Cuando ustedes oigan o lean de que, como descubrió Otto Warburg en 1930, que fue cuando tuvo el premio Nobel de Química, de que los tumores consumen mucho azúcar, todo eso es real. Pero hay un siglo que ha pasado ya. Hay un siglo. En ese siglo ya sabemos que aquello no era exclusivo, que es prevaleciente, que es predominante. No tenemos que dejar de prestar atención al fenómeno que ocurre. La célula que está en la condición de anormal, como célula cancerosa, está produciendo mucho ácido alrededor. Lo produce adentro, pero ella sabiamente, para no morir intoxicada, se alcaliniza. ¿Cómo se alcaliniza? Y bueno, porque ya se sabe lo que no se sabía antes. Produce más poros, aumenta la actividad donde expulsa el ácido hacia su entorno alrededor, hacia lo que se llama matriz extracelular. ¿Ah? Gracias a que se alcaliniza la célula tumoral no se muere, si no, se moriría. ¿Se entiende? Está implícito el concepto de su salud celular gracias a lo que hace. Pero eso no se supo hace 10 o 20 años, un poco más atrás, pero tampoco se sabía en los albores del siglo, hacia mitad del siglo XX. Esto es importante, entonces, ¿por qué? Porque adentro de la célula el pH baja, y eso va mucho en función de que le entre poco oxígeno, y porque tiene una demanda intensa de glucosa que la tiene que fermentar para producir. La relación de eficacia, digamos, de obtención de energía con la fermentación es muy pobre, pero es inmediata, es al toque. No se puede pedir que sea otra cosa que eso. ¿Tá? Es como un préstamo a sola firma y no con el pedido de documentación a ver qué pasa. Capaz que con eso se consigue mucho más, pero se va viendo. Acá no. Toda célula que esté empobrecida de oxígeno, cualquiera sea la circunstancia, si necesita energía para vivir, la va a tener, pero puede ser un costo alto de producir mucha fermentación de glucosa, entonces va a producir mucho ácido. ¿Y qué hace con el ácido? Y bueno, hace lo que puede. Parte de las cosas es verterlo hacia afuera. También esto, que ahora pasó a ser muy conocido en los últimos tiempos, los cuerpos cetónicos, son una forma alternativa de energía. Todo el organismo humano, las neuronas también lo reciben con beneplácito, el conjunto de cuerpos cetónicos, sobre todo el beta-hidroxibutirato. ¿Por qué? Y porque es un alimento energético ideal en muchos aspectos. Lo que pasa que está bueno como alternativa a la glucosa, porque le sirve igual, pero no puede ser un estado permanente. Las dietas que hacen, las dietas llamadas keto ahora o cetogénicas, tienen una virtud. Como no hay un aporte adecuado de glucosa, el organismo echa mano a la producción de cuerpos cetónicos. Pero eso es acidificante, por lo tanto tiene un tiempo de vigencia. Los nutricionistas lo manejan bien, en el sentido de que los que están conscientes saben que es un mes o 2 meses, después habrá que ver cómo hacerlo intercalado. Es insalubre seguir una dieta cetogénica todo un año, más de un año. Habrá organismos que responden, y si entre los presentes los hay, bienvenido. Me saco un sombrero que no tengo ahora y digo felicitaciones. Pero están sometiendo al organismo a un estado acidogénico. ¿Tá? Eso, porque es de utilidad en el mundo del cáncer, y bueno, ha ganado cierto prestigio, no tal vez tan oficial, pero ha ganado cierto prestigio. ¿Por qué? Porque si hay un tumor en el área neuronal, sobre todo encefálica, ese tumor necesita glucosa como todo. Si le privamos de glucosa, ¿tá? Esas neuronas, las sanas, se van a ver beneficiadas del aporte de cuerpos cetónicos. Pero los componentes tumorales no tienen alimento. Las estamos matando de hambre. Y capaz que no las matamos, pero las debilitamos. Igual que las personas, si se debilitan mucho no pueden reproducirse dentro de cierto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La avidez por glucosa de esas neuronas es tal
que si aparece una, la agarran enseguida. Pero la estrategia que ha permitido desarrollar algunos es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay tanta hambre, viene bien que justo si alguna persona le manda vitamina C, ácido ascórbico, que tiene una estructura con algún parecido, es como una llave de una cerradura, pero que se le parece. Si le mandan cantidades, la célula tumoral piensa que es glucosa, la deja entrar. Y la deja entrar, y lo antioxidante que podría ser para otras cosas, adentro de la célula tumoral es oxidante. Y ahí liquida muchas. Pero estas son palabras prohibidas. Igual si alguien lo cuenta, no es ningún secreto. Yo diría que más vale que lo cuenten, que lo dije acá, porque además hay documentos, hay alguna pequeña literatura. Tiene todo un sistema que no apoya esto, pero la vitamina C en un marco de hambre celular puede tener grandes ventajas. La vitamina C como tal, que podría ser ácida, sí, es un ácido débil, pero por cómo está acompañada. Pero yo les voy a mostrar ahora detalles, porque también forma parte de lo que nos acompaña para llegar a una alcalinización. Bueno, este sector es muy importante. Esto es el área que está alrededor de una célula. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de una célula cortada, acá un núcleo, mitocondrias, que son las usinas energéticas de la célula. A través de poros hay un movimiento de entrada y salida hacia y dentro de la célula, ¿tá? Desde afuera al interior. Esto que dice acá, el líquido extracelular, es una forma de definirlo, pero es lo que llamamos matriz extracelular. Clave. Esto es fundamental, porque todo lo ácido alcalino va a jugar un papel allí. Si este espacio de acá afuera está ácido, o si la membrana está inflamada, nosotros tenemos dificultado el ingreso de oxígeno a la célula. Y digo membrana inflamada, ¿por qué? Porque cuando uno come, por ejemplo, vamos a bajar a tierra, ¿no? Cuando uno tiene en su dieta incorporado aceite de girasol, aceite de sojas, aceite de maíz, todos los aceites de semilla, cuando uno come mucho pollo, alimentado como han sido alimentados los pollos de criadero, no tengo nada contra los criadores, así que me disculpan porque en realidad lo debía haber dicho al principio, no tengo nada contra nadie, pero los hechos son los hechos. Cuando uno come mucha margarina sustituyendo a la manteca, porque claro, le dijeron, esto es vegetal, esto no tiene colesterol, ¿tá? Como desde 1950 en el primer mundo empezó y todo se fue copiando, con todo eso, las grasas esas, que ya vamos a ver un ratito después, las grasas omega 6, si están en una medida excesiva y no tenemos grasas omega 3 para contrarrestar el efecto, esas grasas producen inflamación. Entonces, las personas que tienen dieta con muchos de esos componentes tienen sus membranas inflamadas y no tienen por qué ser pacientes hospitalizados. Pueden estar como estamos nosotros aquí, pero el concepto de inflamación lo van a tener expresado en uno o más órganos. En uno o más órganos. Y se involucra porque uno no puede elegir dónde le toca. Como decía un viejo profesor en facultad, un paciente allí, existe una ley entre los médicos y se llama la ley de Soca, cuando no se puede explicar mucho por qué es que el paciente tiene lo que tiene. Es la ley de Soca. Uno pensaba, sí que es de nuestro viejo antecesor, el médico. No, es al que le toca, le toca. Bueno, a ver, uno no elige el área encefálica o el área neuronal donde está afectado algo. Eso es lo que toca. Pero la inflamación es fundamental, repito, porque lo que nos involucra hoy es esto, ¿no? Si una membrana está inflamada, el oxígeno para entrar no va a pasar con facilidad. Obviamente, también lo que puede ser la migración en los dos sentidos está perjudicada de la sustancia que sea. En la sangre, aquí vamos a suponer que esto es un vaso, en la sangre hay elementos que son amortiguadores del pH. Lo mismo que hay en el fluido intersticial. Pero hoy les había mostrado que
hay diferencias potenciales de lo que puede haber en un lugar y otro. Y la diferencia la hace básicamente que en la sangre, la albúmina es una proteína que tiene un potente efecto amortiguador del pH. Gracias a que hay albúmina también no estamos en un nivel insalubre. Es de las cosas que colabora con nosotros siempre, ¿no? Eso es algo que hace superior a la sangre respecto a los tejidos comúnmente. En este esquema tenemos mucho de lo que nos importa destacar hoy. Esto es un vaso. Vamos a poner lo que es a la altura de él, chiquito como sería un capilar. Al lado de eso está la matriz extracelular, el tejido intersticial. Y después allá viene el tejido, una célula cualquiera. En este sector, la matriz extracelular es donde tienen que atravesar cosas que vienen de las células al vaso y cosas que van del vaso hacia la célula. Esto tiene que estar en buenas condiciones. Y acá es donde entra en juego y hay un papel clave para esto de la alcalinidad y de la acidez. Eso es determinante. Un poquito de detalle, vamos. No quiero tampoco abrumarlos con esto, pero tengo que mencionarlo, ¿no? Aquí, en esta zona, está lleno de proteínas y azúcares, ¿no? Con estos nombres. Son combinaciones. Lógicamente que el tamaño de poros que tiene este filtro, esto es un filtro en realidad, está determinado por la concentración de estas sustancias como los proteoglicanos, el peso molecular, los electrolitos, estamos hablando de sodio, potasio, etc., y el pH. Estas proteínas asociadas a azúcares tienen carga eléctrica negativa y son capaces de unirse al agua e intercambiar cationes. Iones son minerales con cierta carga eléctrica. Las prostaglandinas entonces garantizan un nivel de equilibrios que son a nivel iónico, osmótico, eléctrico. Cada cambio en esta sustancia entre vaso y tejido X genera un potencial eléctrico, un voltaje. Hay que recorrer esa zona, hay que pasar desde el vasito hasta el tejido. Todo eso que se hace a velocidades increíbles necesita de un medio adecuado, lo más fluido posible, ¿no? Si tiene perturbaciones, empezamos. En todo esto hay un tipo de célula, que es el fibroblasto, que se ha reconocido a partir de los estudios científicos como el centro metabólico. Es la unidad funcional más importante. Sí, será importante, por ejemplo, en las células tumorales, que tienen un mecanismo exclusivo para captar glucosa, cuando precisan un poco más de oxígeno, porque en realidad no da abasto con lo que hacen, se valen de fibroblastos externos, que en la vecindad hay, y les permiten hacer el trabajo de ayuda, digamos, para nutrirse. Por eso decía, no es exclusivo, es preferente lo de la fermentación de la glucosa, pero también, si ellas mismas no pueden, lo hace una célula vecina. Y estos factores, el estrés psicoemocional, perturbando el sistema endocrino, perturbando biorritmos, perturbando el sistema nervioso central. Estos factores en estas áreas tienen incidencia. Acá ocupan un lugar, ¿de acuerdo? Acá hay acciones donde ese estrés psicoemocional tiene su correlato bioquímico, biológico, ¿no? Las cosas que perturban esto, como pueden ser las características de la membrana del capilar, las características de la matriz extracelular y hasta de las membranas celulares de células, como podría ser de neuronas, todo eso tiene consecuencias si ocurre de una manera anormal. Este es un esquema de una mitocondria. Es la usina de producción de energía de nuestras células. Todas tienen, ¿tá? Gracias a lo que funciona acá adentro, que se produce mucha energía en la forma que se llama ATP, adenositrifosfato, que en un normal mecanismo que utilice mucho oxígeno y lo oxide, produce mucho. Si no, algo de producción de ATP va a haber
con fermentación, pero no es lo deseable. Esquematicé al mínimo esto porque les quiero citar. Esta es una estructura que está, a ver, si consideramos la membrana acá, cualquiera de estas que están en amarillo, ¿no? Estas membranas tienen una estructura, es una enzima, es como una, ¿cómo diría? Es como un molinete. Le entran los protones por arriba y esto se activa. En YouTube pueden encontrar videos educativos muy bien ilustrados sobre esto y es fantástico. Entonces, hacen funcionar este molinete acá entre el ADP, o sea que es el fosfato, que le falta un fósforo para formarse la unidad de energía, lo combinan y salen al medio de adentro de la mitocondria los ATPs. Es un productor de energía. Si la membrana está perturbada, aquí, esta membrana que ustedes ven aquí, es igual que las membranas celulares de otros lugares. Esas cosas redonditas son las cabezas que tienen fósforo. Y las hebras, estas que están acá, esas hebras que son de a 2 para cada uno, son fosfolípidos. Esos son omega 3 u omega 6, ¿no? Con sus nombres. Si esa membrana está inflamada, esto funciona mal. Y si eso funciona mal, la célula produce poca energía. Y si la célula produce poca energía, visto en conjunto, la célula va a estar, entre comillas, cansada. Multipliquémoslos por tejidos, vamos a estar cansados. Así que la fatiga de un tejido, de un órgano, de un aparato, de un sistema, o nuestra toda, incluido aquí, la fatiga puede venir de un defecto del procesamiento de la energía, ¿tá? No es cuestión de decir solamente, bueno, yo te acompaño, vamos arriba. No, ese cuadro que puede ser un bajón, puede tener también un componente, vamos a darle el crédito a eso, puede tener un componente de esto, y quizás deriva de lo que come nuestra persona de afecto, quizás deriva de lo que come. No nos tenemos que poner a dividirlo como que, bueno, es solo esto. Alguien puede decirme en algún auditorio por algún tema final, pero las emociones también cuentan. Bueno, yo ya hablé de que el estrés psicoemocional pesa y puede condicionarlo, pero puede condicionarlo biológicamente también, en el sentido de lo que es el espesor y la actividad de los vasos circulantes del tejido alrededor y de la propia membrana, ¿tá? Insisto de nuevo, si yo como mucho de ese aceite que está lleno de omega 6, de los aceites de semilla, y no como algo razonable de omega 3 en pescados grasos o un suplemento, mis membranas van a tener una composición que deriva de eso. Tomémosle estas, va a haber muchos más lípidos, o sea, ácidos grasos, omega 6 que omega 3, y va a estar inflamada. ¿Qué esperás? ¿Que resulte óptimo de una alimentación que no le brinda lo óptimo? Es imposible. Entonces, es parte de las cosas que tienen que colaborar. Como esto de hoy es salud mental, yo no quiero hacerlo exclusivo para lo que es salud mental, pero hay que entender de que cualquier neurona aplica y cualquier célula aplica, esté donde esté. En la dieta, parte de las cosas que juegan un papel clave son este tipo de aminoácidos, los ricos en azufre. Los aminoácidos son los componentes esenciales, indispensables, de las proteínas. Sucede que los aminoácidos azufrados son característicos de las proteínas animales. No es que no haya los otros en los alimentos de las plantas, pero hay muy pocos. Parte de un estilo netamente carnívoro va a tener como consecuencia un exceso de oferta de aminoácidos con residuo ácido, como ese. Destaco la metionina porque además en los últimos tiempos también le tomé un poco de interés para estudiarla desde el punto de vista epidemiológico, con lo que es el área oncológica, pero también entra otra, la cisteína, que es, vamos a decir, no comparable, pero que acompaña en ese sentido. Y el cloruro de sodio, por ejemplo, también destaca. El cloruro de sodio, que según publicaciones es responsable de por lo menos la mitad de lo que es el estado de acidez neta de la dieta, aunque el pH del resto de la dieta sea neutro. Y el tercer ítem que viene aquí no es menor,
es el ácido fosfórico de las bebidas cola. ¿Tá? De nuevo, si alguien acá tiene que participe de un comercio donde se vende mucha Coca-Cola, Pepsi-Cola y otras marcas como las que hay, o alguien que tiene que ver con la empresa que lo produce, y bueno, está, no estoy diciendo otra cosa. Es la realidad. El ácido fosfórico no está en una proporción comparable en una bebida que de las que son transparentes. Son las bebidas cola. El ácido fosfórico lo tenemos incorporado, está incorporado, vamos a ser justos. Está incorporado ¿para qué? Para que el dulce tan intenso de esas bebidas no genere reacciones impropias que nos harían de repente tener un estado nauseoso. ¿Tá? Con toda la pena se hace eso. Digo, lamento, pero es la realidad. Uno, inocentemente tantos años que fue tomando ahí en distintas ocasiones, siempre agradezco, digo, que por ejemplo, por distintos motivos, pero en mi tiempo de niñez y adolescencia, en mi casa se tomaba Coca-Cola y que además, claro, las botellas de vidrio eran de litro, así que era una para el sábado. Chao, si no en los cumpleaños, esas cosas. Menos mal, porque lo que es la oferta que viene luego, yo diría que a partir de los años 90, socorro, y hay que oponerse a eso, teniendo niños chicos y demás, es todo un lío. Pero bueno, ese ácido fosfórico es una forma inadecuada de fósforo. El fósforo que está contenido en alimentos no es lo mismo. Se procesa distinto y no es un tóxico. Esto hace remover calcio de los huesos, por ejemplo. Bueno, la sal entonces, al aumentar la ingesta, disminuye el pH sanguíneo y también baja el bicarbonato de plano. El bicarbonato casi no lo mencioné hasta ahora, pero el bicarbonato juega un papel muy importante. No bicarbonato de sodio que yo voy a ponerle en un agua para tomar, eso no. Vieron que no lo mencioné, pero no. El bicarbonato de sodio en el organismo, que se produce en el tubo digestivo, o sea, después del estómago, en el intestino, se produce en los riñones. Gracias a ese bicarbonato, nosotros tenemos una alcalinización. Gracias a esa alcalinización, si funciona bien, estamos sanos. ¿Ah? Esa es la alcalinización. Eso es el fruto, no, podríamos decirle, el producto de una dieta alcalinizante. Porque hace que nuestro organismo produzca bicarbonato. A medida que pasan los años y vamos envejeciendo, la propia producción de bicarbonato se va reduciendo. Algunos lentamente, otros más intensamente. Y eso es algo que lo tenemos que compensar con más alimentos que dejen residuo alcalino. Si no, estamos fritos, porque va a ser cada vez peor el saldo. Vamos a tener un balance ácido. Y ni que hablar que tiene que ir de la mano, guste o no, lo hará cada uno en la proporción de que le quepa, tiene que ir de la mano de menos alimentos animales y más alimentos de las plantas. ¿Por qué? Porque bajamos con eso el aporte de los aminoácidos que son acidificantes e incorporamos elementos que son alcalinizantes, que ahora les muestro. Destaco, hay que leerlo, discúlpenme el doctor Ronco más o menos una vez por año está un poco ronco. Son esos días que no puedo aguantar 3 horas, dele que te dele, sino que ya... Pero bueno, ante todo, el profesionalismo. A ver, nos quedamos con que el bicarbonato no está presente en los alimentos. ¿Tá? Puede producirse entonces dentro de los tejidos. Gracias. Ya mencionamos esta parte del tubo digestivo donde se produce el bicarbonato. Es eso lo que tenemos que promover. ¿Ya? Y siempre estamos con una lucha con esto de la dieta ácida. Porque en la oferta actual, si uno se descuida, nosotros estamos tendiendo siempre hacia la acidemia. Una tendencia, no hacia no otra cosa que hacia la acidemia, pero no la acidemia en sí misma. Y ese pH que se mantiene en un rango de normalidad, repito lo que dije al principio, es importante porque eso es la situación normal. El pH hace todo lo posible por estar en torno a 7,4. Pero la ciencia ha estudiado esto y ha encontrado que la gente que lleva su pH tiempo
años hacia el 7,35 y lo mantiene ahí, está en el rango normal, pero lo mantiene forzado con todo lo que come o lo que no come, esa gente hace, producto de esa tendencia acidogénica, esa gente hace enfermedades que son crónicas. Hacen diabetes, hacen cáncer. Aportamos los estudios en los últimos 4 años, casi no se sabía eso. Hacen osteoporosis, hacen problemas renales, cardiopatías. Y habrá seguramente estudios que muestren desde el punto de vista epidemiológico lo mismo, hay una cierta coherencia. El Estado que lo saca del 7,4 y lo empuja para abajo, crónicamente va a determinar desarrollo de patologías. Capaz que es leve, capaz que es serio. Hay fórmulas que unos norteamericanos han desarrollado que son las que usamos para calcular las cosas vinculadas a cáncer. Pero básicamente el gran concepto que surge es que lo que es acidificante proviene de las proteínas, sobre todo de proteínas animales, por lo que decía hoy, y del fósforo, y acá está lo alcalinizante. El calcio también. Gracias al calcio de los huesos, que es eliminado del hueso toda vez que desborda el estado acidogénico, producto de lo que sea, gracias a eso mantenemos niveles normales muchas veces. Entre los alimentos animales que tienen un nivel acidogénico alto están los lácteos, además de las carnes de todo tipo. Los lácteos, lo que pasa es que tienen la gran ventaja de que hay un aporte de calcio que es alcalinizante y le compensa parte de eso. Igual, son preferibles los lácteos fermentados, caso de ricota, de yogur, antes que los de otras formas, porque han pasado por procesos donde los contenidos han cambiado. Si uno agarra un producto fermentado y le sacó la lactosa, producto de que la fermentación la eliminó toda, no tenemos un azúcar propia de ese lácteo, entonces no va a estar generando problemas con lo que es el estímulo para producir insulina, etc. Quiero decir, hay varios argumentos que los hacen más saludables. Antes, para algunos estudiosos, antes de la época de la agricultura o la agropecuaria, 10.000 años para atrás, se calcula que el nivel de sustancias, digamos, ingeridas como valor, vamos a decir, acidificante, era de menos 88, o sea, muy alcalinizante, ¿no? 1000 equivalentes por día. Esta es la medida que hasta hoy incluso seguimos respetando lo que se maneja, seguimos estudiando así. Y al revés, hoy hay datos americanos que muestran que una dieta promedio americana tiene un signo de más 48 mil-equivalentes. Fíjense que de un cero teórico en la balanza, desde menos 88 hasta un más 48. Nuestro perfil de alimentación occidental no tiene nada que ver con lo que tuvo la alimentación de gente antes de la era de la agricultura o agropecuaria. Acá está lo que les comentaba hoy. Nosotros todo lo que es exceso de acidez lo manejamos a través de riñones y pulmones, eliminando lo que se pueda, como se pueda. Esto entonces, para recalcar algunas cosas, ¿no? Sería un error calificar como charlatanería conceptos de alcalinización dietaria y dieta alcalina. Y remarco, de nuevo, no es el pH de los alimentos el que tiene su valor en juego acá, no es el pH de los alimentos. El mejor ejemplo de alimento alcalinizante es una fruta cítrica, como un limón, una naranja. Tienen ácidos débiles. ¿Pero qué hace ese ácido débil? Enseguida que lo comemos, que se fragmenta, está asociado, tiene sales, está asociado a citrato, malato, etc. Ese ácido débil estimula la producción de bicarbonato en el organismo. Son alcalinizantes por eso. No es el pH propio. El aceite de oliva es neutro desde el punto de vista químico, pero es un potente alcalinizante. Ejemplos muy conocidos. No hay que basarse en el pH de los alimentos para lograr la alcalinización.
por lo que acabo de mencionar. No hay que aceptar para quien diga que el pH de la sangre es un valor fijo. Lo que hay es un rango fijo de normalidad. Veamos la diferencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Y tengo que decirle que sí, porque hay tanta gente que está mirando que si digo que no, parece como dictatorial. Como que sí, ¿no? Una pregunta. A nivel médico, por ejemplo, yo voy al médico. Yo me controlo siempre, supongo acá todos. Nunca nos hablan de esto, de alcalinizar y en qué valor, en sangre, en orina, ¿cómo podemos nosotros como usuarios saber o tener? No, porque usted nos dio un montón de datos sobre los alimentos sí. y valores, pero ¿cómo nosotros como usuarios podemos chequear? Porque los médicos no te dicen eso. Es un desafío para la capacidad de síntesis. y no le quiero sacar Lo estoy grabando para YouTube, doctor. No, está bien, graben todo lo que quiera. Sí. Pero digo, no se puede responder en un minuto o dos y yo no estoy con tiempo ligado. Pero digo, no espere que le digan eso. Sí, primero porque a ver, quedémonos con lo peor de esta situación. Si alguien osa preguntar eso, va a decir, mire, no me haga perder el tiempo, por favor. Pero me ha pasado varias veces con otras preguntas. 15 minutos y yo, o sea, una vez que logre que saque la cabeza de la computadora para mirarla, sí. le va a decir, todavía eso me pregunta, digo, a ver, ocúpese de preguntar en otro lugar, pero eso, no. Así que lo tenemos que dejar picando, pero evidentemente que no es fácil para resolverlo, porque implica manejar el concepto de lo que la alimentación trae. Esto no está expresado con un medicamento. Claro, y es un negocio de pasta. Bueno, ese comentario Hablé mal, pero no lo digo. No sé si en el fondo lo escucharon, pero mejor. Mil disculpas. Lo he sabido, gracias. Al modificar la carga ácida o alcalina dietaria, influimos en el pH sanguíneo, en el pH celular y en el extracelular. Es un combo total. Y esta regulación del pH de la matriz extracelular es el concepto más moderno. Yo comparto con el autor de los estudios de esto, porque el concepto me pareció que no lo puedo mejorar. Con la alimentación alcalinizante generamos una tendencia a tener valores adecuados de pH extracelular. Ahí está el germen de la salud, ¿se entiende? Un patrón occidental, o sea, esto es un estilo de alimentación occidental típico, basado en carnes, mucha carne, en huevos y cereales refinados. No es que sean malos, pero el exceso es malo siempre. ¿tá? Hay niveles adecuados y niveles que si se sobrepasan tenemos más riesgo de problemas. Todo eso, si no tiene algo, ya que es tan acidificante, si no tiene algo que sea alcalinizante que lo compense, ahí la dada en lo que sería, pueden llevar por caminos un poco mejores o peores. También es lo que nos toca. Es lo que nos toca. Hay estilos como la dieta mediterránea, dieta saludable con demostración científica. La dieta DASH, que esta es una dieta pensada para la hipertensión. Las dietas vegetarianas, el extremo, la vegana, la dieta macrobiótica. Todas ellas tienen menor carga ácida dietaria que el patrón occidental. Este es de un autor, son de autores combinados, pero es japonés el principal. Dice, según él, una intervención dietaria es un cambio crucial del estilo de vida requerido para mantener el equilibrio ácido-base, o dicho de otra forma, ácido-alcalino, en los fluidos corporales. Bueno, había quedado pendiente en hablar de la inflamación crónica. Tengo que ser rápido, pero lamentablemente lo tengo que mencionar. Hay componentes a nivel de las plantas que tienen los precursores de las grasas llamadas omega 6 y omega 3. Son precursores. La industria farmacéutica lo camufla un poco, lo hace atractivo para seducirnos con algunas formas, solamente porque no tiene olor a pescado, ni le gusta pescado y otras cosas. Pero no es equivalente. En algunas charlas yo he hablado siempre de la herencia cultural que tenemos, porque nuestros padres nos daban lo que entendían que era lo mejor y lo más práctico también. Pero también viene la otra parte cultural, es la que forma, no la de la generación anterior, o 2 o 3 o 4 para atrás. Es la que forma la publicidad y el marketing. De nuevo,
las disculpas del caso si alguien se siente molesto. No estoy contra la publicidad, contra el marketing, pero digo, son los que te dicen, esto te lo pintan así, esto es delicioso, esto, mirá, todos somos felices y contentos, y todos al final queremos consumir porque queremos participar de la satisfacción que nos da eso. Y así entramos por el paladar. Sobre todo siempre hay un componente dulce que es el que genera más adicción, pero no es lo único. La presencia de grasas omega 6, las que están de este lado, a través de lo que se llama grasas trans, nos van a generar falta de saciedad. Y esa falta de saciedad va a hacer que comemos y qué bien esto. Hasta que uno dice, me da un poco de sed, como algunas de las papitas y demás, que no ha pasado, ¿no? Las papitas, entonces, tanta sed, bueno, tomo un poco de refresco, me saco la sed, basta. ¿Y cuándo uno deja de comer estas cosas? Deja de comer cuando está hinchado, que ya no da más. Pero no es porque el cerebro recibió señales desde los intestinos de que, ya llegamos a un nivel de grasas que indican que tenemos saciedad porque ya no corresponde. No, si no fuera por eso seguiríamos. Esa es parte de la historia con esto, pero no me estoy desviando, lo que pasa es que es así. En otros tiempos, los precursores, ¿no?, de los omega 6, este es el principal, ¿no?, estando en las semillas, eran consumidos por aves y por herbívoros, sobre todo. Y los omega 3, con el alfa-linolénico como principal en las hojas verdes, era consumido o es, ¿tá?, por insectos, por aves, sobre todo, ¿tá?, y los insectos que han comido de esas plantas son comidos por aves. Y cuando nosotros comemos esas aves, si esa ha sido la cadena de eventos, tenemos un omega 3 que lo han procesado otros animales, porque nosotros no tenemos un nivel adecuado de enzimas para procesarlos, ¿no? Los mamíferos no tenemos eso. Entonces, acá lo que se ha producido es algo en aquel tiempo antiguo de la humanidad, que era un equilibrio entre las grasas omega 6 y omega 3. ¿No? Este 1 a 1 es el que algunos antropólogos encontraron en los restos óseos de gente del hombre primitivo. Eso era una señal en ese aspecto de una dieta saludable, ¿no? Hoy sabemos que no. Hoy, ¿qué está pasando? Bueno, está pasando esto. Nosotros tenemos un exceso de aceite de semillas que, además del hombre, alimenta para engordar, y si le pasa a los animales, imagínense que a nosotros también. Alimenta animales para engordar, para faenarse pronto, si se puede, si se desarrollaron antes, para que se desarrollen antes. En vez de necesitar 6 meses, capaz que 2 o 3. También me he enterado hace poquito leyendo por otros motivos, he estado trabajando, digo que se utiliza aceite de soja también para las vacas y demás, o sea, pasa todo lo mismo. Hay que engordarlas para que tengan otro aspecto y tengan un mayor quilaje. Y nosotros, si comemos de eso e ignoramos lo que tenían, socorro. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Al ser animales ya confinados para tener su alimentación y dejan de tener el mix más natural o artificial, nosotros estamos cortando el aporte de los precursores de omega 3. Algas es poco. ¿Cuál es el tema entonces? Acá, esta forma de tener hoy el sistema de alimentación así, implica que tenemos mucho omega 6 y poco omega 3. Estamos hablando de exceso de un lado y carencia. Problemas como lo que nos convocan hoy de salud mental, como otros y muchos, son algo que podría definirse como producto de una carencia crónica de grasas omega 3, viejo, chao. Es así. Es así. El exceso del otro también, entonces el combo es fatal. Porque el que tiene suerte la va llevando silenciosamente, capaz que son cosas leves, ¿no?, algunos estados alérgicos, cosas por el estilo. Pero después, cuando empieza el reparto de las cosas más serias, ¡wow! Todo ocurre en la membrana. Estas son modelos de membranas celulares. Hoy les había dicho, todas estas pelotitas son los fósforos, la cabeza polar. Y lo que está acá son las hebras estas, son los ácidos grasos, omega 6 y omega 3.
Si la dieta tiene mucho omega 6 y poco omega 3, ¿cómo creen que está compuesta una membrana? Así. Entonces es fácil que esté inflamada. Dentro de además tenemos un montón de cosas que hasta cierto tiempo podían no estar vinculadas. Parece como demasiado para estar vinculado por un origen común. El origen común de estas patologías crónicas, ¿dónde está? Está en el estrés oxidativo y está en la inflamación crónica. Le damos tiempo de acción y vamos a tener que padecer lo que toca. Y lamentablemente tener uno no significa no tener otros, no es excluyente. Entonces, si le damos tiempo, hay gente que en unos años desarrolla otra de estas y otra y otra. Como ven acá, como ven aquí, desde obesidad, hipertensión, diabetes, cáncer, infarto de miocardio, un AVE, depresión, patología del intestino grueso, el síndrome de hiperactividad, poliartritis, Alzheimer, alergias, trombosis, lupus, osteoporosis, asma. Esto es la base. Conozco hasta alguna colega con años de conocimiento, en 20 años desarrolló 4 de estas cosas. Y que uno trató desde un principio, me acuerdo ya por los 2000, es decir, te convendría empezar a tomar omega 3, pero claro, tan formal y todo eso. Álvaro, vos siempre estás jorobando. No me decía jorobando, pero ustedes se imaginan. Empieza con jo y termina con do también, pero... a ver, vos siempre con esas cosas. Bueno, pero ella, fiel a todo, entonces, el reumatólogo le mandó esto para la osteoporosis, el psiquiatra le mandó esto para la depresión. A ver, entonces, teniendo en su momento menos de 50 años, tenía una bolsita de medicamentos para todos los días. Digo, vos no querés cambiar esto, pero a ver, no es que te impida tener esto, es que podés tener menos dosis de los fármacos que te han mandado. Y en algún caso, capaz que podés hasta abandonarlo, porque no sabés, todo responde a lo mismo. Me ha tocado de cerca también, digo, bueno, son esas cosas. Me he encontrado con que al hablar, me acuerdo estando mi ex esposa internada en un sanatorio, y yo tuve que hablar con 2 médicos que habían sido profesores míos. Y yo quise asociar lo que yo percibí entre su depresión y el otro cuadro que tenía. Cuando menciono el omega 3, bueno, me trataron con respeto, porque claro, yo era un tipo con ciertos años, ¿no? Pero digo, le faltó que se riera. Entonces digo, bueno, a ver, mucho profesor de clínica, pero no sabe, ay, casi se me escapa lo que iba a decir. Le voy a decir así, no sabe un carajo de nutrición básica. ¿Por qué? Porque no puede negar el hecho de las grasas omega 6 y omega 3. La paciente está haciendo un cuadro de enfermedad autoinmune. ¿Y qué es? Su inmunidad está perdida de frenos, está desbocada, atacando ciertas áreas. Y en el área de las neuronas también tiene lo suyo. La esclerosis múltiple es un ejemplo. Es un ejemplo de eso. No hay que perderle de vista esto. Y basta. Yo, cuando trabajaba con un laboratorio que producía omega 3, hasta el 2014, ya había miles de artículos de literatura científica. Basta con escuchar y aceptar, eso no está demostrado. O eso es puro cuento de los que producen suplementos. Como si no fuera negocio también lo otro de la industria farmacéutica. Que nadie piense que estoy contra la industria farmacéutica, por favor. Pero, es la realidad. Es un tema de que el estado saludable no es de conveniencia. Hay que aceptarlo. Hay que facturar. Porque nos formamos de una manera determinada. Y la amplitud para ver las cosas no es un problema uruguayo, es internacional. Pero digo, existe. En las neuronas, los omega 3 no solo contribuyen con lo que es bajar la inflamación o prevenirla. Hay, digamos, aspectos como la neurotransmisión a través de sustancias como estas, hormonas del estilo de esta. La formación de conexiones neuronales, de ramificación, todo el proceso que nosotros, tal vez en la condición de estudiante, 40 años atrás, podíamos haber escuchado que no se reproducen más las neuronas. No, sabemos que sí. El recambio es muy lento, pero existe. Hay otros tipos de tejidos que son mucho más rápidos. Hay que ayudarlos. Entonces, podemos prevenir cosas mejorando la presencia de omega 3 en la dieta. Pueden ser los pescados grasos, pueden ser suplementos. No me pidan marcas,
porque no estoy casado con ninguna. Y tampoco lo haría porque de hecho no corresponde. Si tuviera el auspicio de una marca, por ahí de repente la menciono. Pero una vez que dejó de producirse el que se producía aquí y que se importó un tiempo, yo estoy en la misma de todos. Si alguien me pregunta, digo, compro lo que hay en plaza. No es lo mejor, pero siempre es algo mejor, imperfecto, porque lo es. ¿Tá? Y noté la diferencia, pero igual. ¿Tá? ¿Por qué es importante entre tantas cosas? Bueno, por todo esto. Mejoramos el flujo sanguíneo, mejoramos la expresión genética. Qué importante es un mejor flujo sanguíneo, con vasos que se dilaten, que tengan más flexibilidad para oxigenar mejor a las neuronas. Es vital eso. ¿Tá? Y al ser competidoras con las grasas omega 6, las inflamatorias, ¿tá? Lo que surge entonces por el aporte de omega 3 es un efecto de acción antiinflamatoria. La neurona es la estructura eje, pero que la separa del vaso, tiene unas estructuras que son un combo. La glía se llama. La glía tiene acción de protección, o sea, es parte del sistema inmunitario, pero también lo nutre. Eso de la glía está en lo que sería la matriz extracelular. ¿No? Del capilar a la neurona tiene que pasar además una barrera, la barrera hematoencefálica, es un conjunto de células que separan a la neurona y gracias a esa barrera no puede pasar cualquier molécula. ¿No? Entonces, desde el vaso hacia la neurona o las neuronas hay un recorrido para hacer. Si esto está inflamado, de nuevo, si le llega poco oxígeno, vamos a pensar, está inflamado porque tenemos una persona que tiene hiperinsulinismo, tal vez que es diabética. Está inflamado, le llega poco oxígeno porque esas membranas dejan pasar poco el oxígeno. Entonces, si a las neuronas con esa demanda tremenda que tienen de oxígeno no les llega oxígeno suficiente, pero necesitan energía, ¿qué va a hacer? Va a apelar a la fermentación, ¿tá? Para tener, es un mecanismo, es un motor insuficiente, pero brinda algo. Entonces genera mucho ácido, y el ácido alrededor, socorro para sacarlo todo. ¿Tá? Eso hace que progresivamente, si uno no le pone un fin, ¿tá? Puede atentar contra la vida de la neurona, pero también contra la capacidad funcional. Esto es como el estado ideal, a la izquierda, ¿tá? Con la neurona, los elementos de la glía, el vasito, la barrera intacta, y esto es cuando está inflamado. Se producen deterioros de todo tipo. La vaina de mielina, esta cobertura que está aquí, que contribuye a la ideal transmisión eléctrica o electroquímica del impulso nervioso, puede afectarse y entonces conducir mal. ¿Tá? Esto de la neuroinflamación es característico de las enfermedades del sistema nervioso central. Ejemplo, lo que puse aquí, como la esclerosis múltiple, el Alzheimer o el Parkinson. En algunos estudios, por ejemplo, muestra cómo la dieta cetogénica actúa bien positivamente sobre la neuroinflamación, porque el beta-hidroxibutirato, esa grasa, tiene un efecto que es de tipo aplaca, es de tipo reductor de actividad de la glía. Quiere decir que lo que sea inflamación le ponen un freno. ¿Tá? El hierro, la neuroinflamación y la neurodegeneración. El hierro al revés. El exceso de hierro que llegue hacia las neuronas favorece, facilita la oxidación, el daño. ¿Tá? Miren el nombre que aparece acá. Este es el autor de Mundo Jurásico y demás, que tiene algunas cositas por ahí. Lo descubrí de casualidad, no lo busqué por él. Bueno, entonces, estos son las sustancias, digamos, de productos de oxidación. Cuando nosotros tenemos respuesta a estrés, aumento de neuroinflamación, desbalances o desequilibrios de neurotransmisores y desbalances en la generación de neuronas o de la plasticidad sináptica, ¿tá? Todo esto que tenemos, ¿tá? Que puede estar siendo causa o consecuencia de estrés oxidativo, también
está contribuyendo al desarrollo de la depresión y su progresión. Pero ven que la flecha es para los dos lados. Esto, ¿por qué lo traigo acá? Porque no veamos todo como causas. Las propias patologías, después que empezaron, entran en lo que llamamos un círculo vicioso. O sea, hay que romperlo por algún lado y uno lo tiene que romper con cosas que pueda aportar. Estas cosas se automantienen para mal si uno no interviene. Ese es el tema. Y no se cortan con medicamentos. No se cortan con medicamentos. Esto es algo que hay que cambiar desde lo que entra por la boca, pero de alimentos y nutrientes. Bueno, esto simplemente para señalar de vuelta el estrés, todos los desarreglos que puede hacer. Hoy les había dicho, el estrés psicoemocional actúa a nivel de los vasos, de la matriz extracelular, puede perturbar el pasaje a través de la matriz extracelular de los iones que nosotros queremos incorporar para bien, para salud. Está perturbando todo. Entonces, puede haber un origen que venga desde lo que aportamos. Pero una vez que está ocurriendo un daño o una perturbación funcional, puede automantenerse. Ojo con eso. No podemos caer en la simplificación de decir, esto tiene la culpa, vengo comiendo esto, aquello y lo otro, y listo. A ver, pero es un buen comienzo si uno hace cambios. Una pregunta, doctor, Sí. disculpe. A propósito, ¿se puede inferir también que hay incidencia una alimentación insuficiente en trastornos como tales como el espectro autista y ese tipo de cosas? Bueno, También puede sí, tener incidencia. Desborda lo que yo conozco, pero el trastorno del espectro autista y otras patologías que se conocen mucho más modernamente, todas tienen vínculos a esto. Y por algo, quienes han elegido o que han conseguido hacer modificaciones dietarias en sus niños o adolescentes, obtienen ventajas. Mejorías. Porque lo que pasa es que los cambios que van ocurriendo en torno al sistema nervioso son lentos. No lo encontramos a los pocos días. Pero no hay una evaluación inmediata. Entonces, y hay cosas muy específicas. El mundo científico tiene desarrollado componentes, pueden estar a nivel farmacológico, sí, pero componentes pensados para ayudar a corregir estas cosas. Entonces, no solo algunos nutrientes, no solo después de algún estudio y haber seleccionado cosas que son inconvenientes porque generan reacción hiperinmune y dejándolas de lado, no solo eso, es un combo. Pero para eso están los especialistas. Acá, neuroinflamación y disfunción mitocondrial que vincula el estrés social a la depresión. Esto fue muy interesante porque justamente lo que encuentra es una conexión que es entre un hecho externo y un hecho bioquímico. El estrés de tipo, en este caso como estrés social, vinculado a la depresión, se puede reconocer a través de desarreglos en las mitocondrias, en las usinas productoras de energía de las neuronas. Esto lo encabezó esta doctora norteamericana, se llama Fiona Hollis. No me dio el tiempo, pero Fiona es el nombre de la novia de Shrek. Pero la miré en internet y nada que ver. Es un dato anecdótico nada más. Bueno, ¿y cómo la inflamación afecta al cerebro en la depresión? Esto es una revisión de estudios de resonancia magnética. O sea, hay quien ha estudiado ya esto y tiene un correlato anatómico radiológico o imaginológico, digamos así. O sea, no es broma, esto no es cuento. Esto no es cuento, la inflamación está detrás. Y por último de esto, la glutamina, que yo no la mencioné antes. La glutamina es otro aminoácido. Está muy presente en nuestros músculos. Tiene la particularidad de que es alcalinizante. Y se ha visto, y no hace mucho, yo estuve el año pasado trabajando con en el análisis de datos, con unos alemanes que tuvieron la gentileza de dar participación. Los tipos estudiaron la dieta en un grupo de personas antes y después de un mes, con ciertas características, y encontraron cómo esto tiene una influencia muy interesante en lo que es la regulación del propio pH. Los aminoácidos alcalinizantes, que no hay prácticamente, pero este es el que destaca por lejos, forma parte de la masa muscular. Y ahí uno se explica por qué. Cuando hay una dieta que puede ser, o un estado muy acidogénico,
consume músculo. A veces no se nota porque el volumen de repente es sustituido por grasa, ¿no? Un estado de obesidad con sarcopenia. ¿No? Aumentó la grasa, bajó el músculo, capaz que el aspecto exterior no cambió demasiado, pero debajo de la piel hubo cambios. ¿Por qué? Porque el estado ácido es tal, con ese estado que lo acompaña desde el punto de vista físico, que saca de donde puede el organismo elementos alcalinizantes. Y una de las cosas que le consume es el músculo. Esas proteínas musculares son consumidas para tener un recurso alcalinizante porque no da abasto con todo lo que tiene. Así que bueno, podemos tener áreas a nivel cerebral que nos lleven a patologías como esta, la presencia de dolor, o cefaleas, migrañas o cuadros similares, el déficit atencional, la disminución de la memoria. De nuevo, todo esto no es excluyente uno de otro, pero son cosas que pueden ocurrir en base a desbalances ácido-alcalino y a neuroinflamación. Se agrega esta, que yo la remarqué acá y hoy la mencioné, es una enfermedad autoinmune, sistema nervioso que está sobreatacado por su propio sistema inmune, porque no lo reconoce como que es algo normal y no responde a lo que debería hacer. Las intervenciones dietarias, como la restricción de calorías, puede ser forma de ayuno, y algo de las cetonas circulantes, o sea, una dieta cetogénica, un tiempito puede ayudar para proteger los nervios, mejorando la oxidación de los ácidos grasos, bajando la neuroinflamación, contribuyendo a modular, a regular los cambios a nivel del sistema nervioso. Entonces, la investigadora más importante, o la número 2 en el mundo actual, está Frassetto, Linda Frassetto, está como segundo lugar aquí, José Vázquez.